Eh, Ahora sí, buenos días a todos y todos para ser puntuales con los que ingresaron. Es un placer darles la bienvenida a esta segunda jornada del ciclo de webinars AGB, Resiliencia y Seguridad para un Negocio Sostenible. Ayer tuvimos una jornada muy exitosa, quedamos muy entusiasmadas porque las dos panelistas llegaron nos tocaron el corazón y el cerebro, así que lo conversamos entre todas. Exploramos herramientas claves para desarrollar la resiliencia emocional y fortalecer el bienestar empresarial junto a María Esther Fernández y Carla Piaz. Fue un espacio enriquecedor, lleno de aprendizajes, y donde nos ayudaron a reflexionar sobre la importancia del bienestar para el liderazgo efectivo. Nos dimos cuenta también con los comentarios que, por error mío, dije en el chat, recuerden que es abajo donde dice preguntas y respuestas, que había mucho interés, mucha participación, mucho comentario de testimonios personales. No, estuvo muy interesante. Y en esta segunda jornada vamos a estar igual de interesantes. Nos enfocaremos en herramientas prácticas para la seguridad digital y la prevención de riesgos, aspectos fundamentales para proteger y fortalecer nuestros negocios en un entorno cada vez más completo y digitalizado. Contaremos con la presencia, con la participación de Nicole Mulson, que ahí la vemos, Seguridad Digital para Pymes, que va a ser una conocida por muchas de nosotras por nuestro trabajo con la Santa María. Va a ser muy interesante esa presentación. Y después tenemos a Miti y Edith, socias de AGB, que van a hablar sobre la experiencia que tuvimos en Sausalito, California, con el tema de la seguridad, con el tema de lo que nos llegó, así que ellas van a estar en la segunda parte. También recuerden que vamos a hacer un sorteo con un premio sorpresa súper interesante, así que por favor, nuevamente en el sector de preguntas y respuestas, pongan su correo electrónico, eh, porque vamos a hacer un sorteo y le vamos a pedir al director de Cercotec, una vez que define sus palabras, que nos diga un número del 1 al 100. ¿Es Susana? Sí, Sí, un número del 1 al 100 y porque él va a ser el que va, y al final vamos a decir quién ganó. Entonces, para dar inicio oficial a esta jornada, es un honor contar con la presencia de Yusen Arteaga, director regional de Cercotec Valparaíso, quien nos ha apoyado en la realización de este ciclo de webinars gracias al Fondo de Fortalecimiento Gremial 2024. Les damos la palabra para que comparta con nosotros un saludo de bienvenida. Muchas gracias, Jimena. Muy buenos días a todas las personas que están asistiendo el día de hoy a este webinar, a su segunda jornada, que forma parte también del compromiso que como Cercotec adquirimos para poder acompañar a estas mujeres empresarias que no solamente cumplen la labor de liderar sus negocios, sino que también lideran distintos espacios y para eso la experiencia en California y que se va a realizar hoy día y el traspaso de competencia es fundamental. La labor de poder dar estas palabras. Quizás es más complejo dar el número, tengo que pensarlo. Aquella, esperemos que sea un modo de orgullo, pero también de agradecimiento a ustedes porque esto es trabajo. Construimos instrumentos de política pública, pero tiene sentido a ustedes, a las socias, a quienes toman parte de esta labor y sobre todo también al entorno, porque como tú misma bien lo dijiste, hoy día se va a conversar también sobre aspectos que tienen que ver con negocios digitalizados en entornos digitalizados. Eso es algo trascendental para que aquella idea de negocio prospere, se desarrolle y pueda también complementar los desafíos, los anhelos y cuáles son las materias que van a finalmente hacer que sea un criterio de éxito el día de mañana hacer un negocio digitalizado, un emprendimiento digitalizado y una empresaria digitalizada, que eso también es fundamental para tomar parte de las herramientas que van haciendo que ustedes siempre ya ofrecen, sea mucho más atractivo a los mercados objetivos donde están trabajando. Yo voy ahora camino a otra actividad de características también similares respecto a la internacionalización, pero en materias, por ejemplo, de comercio exterior, y ahí obviamente también es fundamental comprender que el mundo digital es
clave para hacer que los negocios salgan no solamente de la región del país, sino que salgan al mundo y desde ese punto de vista agradecemos también el interés que tienen para poder escuchar lo que las relatoras y las lideresas van a disponer hoy día, pero también obviamente Jimena y a todo tu equipo felicitarlas por hacer parte y compromiso de lo que significa apoyar a las mujeres a través de estas dos jornadas que han tenido harto trabajo y como tú dijiste, cultivan también el espíritu y sobre todo la mente descubriendo cosas nuevas y fortaleciendo las que ya conocen. Así que mis mejores deseos y que tengamos una segunda jornada igual de exitosa como lo fue el día de ayer. ¿Paso al tiro al número o me la juego, me espero? Está muteada. Una anfitriona Parece que está. muteada. Por favor, al tiro el número, director. Uy, qué difícil. Del 1 al 100. Voy a jugármela con el 24. 24. Susana entonces la nota. Y al final del webinar vamos a decir quién ganó. ¿Ok? Perfecto. Muchas gracias, director. Muchas gracias y muchas gracias a la institución que tanto nos apoya siempre, siempre que lo necesitamos. Así que muchas gracias y saludos a Anita Correa que tiene que andar con usted. Este nombre, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora siguiendo con con nuestro webinar, vamos a presentar a Nicole Mulsou. Es un honor presentarles a Nicole, profesional con más de 15 años de experiencia en la gestión de personas y liderazgo de proyectos en el ámbito nacional e internacional. Nicole es trabajadora social y se ha especializado en equidad de género, derechos humanos e integración de mujeres en el mundo digital. Es fundadora de la Fundación BTF Chile, donde ha liderado iniciativas para la sensibilización y formación en prevención de violencia y equidad de género, combinando su conocimiento con innovación tecnológica. Interesante. Además, ha diseñado e implementado proyectos educativos y de capacitación enfocados en liderazgo, prevención de violencia y derechos humanos, siendo una apasionada promotora de la inclusión digital y desarrollo colaborativo. Hoy nos acompañará con una charla sobre seguridad digital para pymes, entregándonos estrategias claves para proteger nuestros negocios frente a amenazas digitales y mejorar la continuidad operativa en ese entorno digital. Demos una cálida bienvenida a Nicole Mulsó. Hola, muchas gracias. Tremenda presentación. Muchísimas gracias. Yo soy la honrada de estar aquí, así es que agradecerles obviamente a GEPB que nos han acogido tan bien desde este año y medio que ya llevamos más trabajando con ustedes. Muchas gracias, Josep, por tus palabras, Niti, a la agencia SBS que están constantemente entregándoles herramientas a las mujeres. Entonces, no sé si ya partimos, me gustaría poder compartir mi pantalla. Perfecto. Voy a enviar la solicitud ahí para compartir mi pantalla y poder contarles, primero aclararles varias cosas. Eh, Desde mi vereda, donde me paro y miro el mundo, combino la, el interés social, ¿sí? Desde el trabajo social y y mi primera como, eh, formación profesional. Pero por el otro lado, lo que hago es integrar también la tecnología pensando en un beneficio social, siempre. Y con perspectiva de género, esto tiene varias capas. Entonces, todo se va sumando. En ese entendido, si bien es cierto, esta presentación les va a entregar varias herramientas prácticas, la idea es que también tengamos reflexión al respecto. Entonces vamos a combinar esos. Entonces, ahora sí puedo compartir mi pantalla. Y ahí sí, ¿la están viendo? ¿La presentación? Perfecto. Entonces vamos a hablar de seguridad digital, ¿ok? Em, que ojo, aquí quiero hacer una diferenciación porque no es lo mismo que ciberseguridad, ¿ok? Si ustedes esperan tener una charla acá sobre, o una presentación o una conversación acerca de ciberseguridad, no es el lugar correcto, ¿ya? Porque ciberseguridad es una especialización de la rama de la informática. Es decir, hay que ser programador, ingeniero en informática, desarrollador de código, porque la ciberseguridad tiene que ver con todas aquellas herramientas eh,
desarrolladas, ¿se acuerdan cuando las que están presentes y que han participado en los talleres y del piloto? Cuando hablábamos de software, son herramientas de software que le sirven a las empresas para poder asegurar sus programas, la información que producen, la información que transmiten, y ahí hablamos desde los famosos antivirus, que son lo más básico del mundo para poder proteger tus aparatos digitales, hasta cosas que se llaman cortafuegos y otros programas que sirven para detectar amenazas, por ejemplo. De eso no vamos a hablar. Nosotros vamos a hablar del componente social, de la seguridad en el mundo digital. Es cómo los seres humanos nos acercamos a al mundo digital, pero desde una perspectiva de prevención. Es decir, ok, esto, tengo mi teléfono aquí todo el día conectada, me llega mucha información, ¿cómo filtro yo esa información? ¿Qué es lo que recibo yo de esa información? ¿Y cómo sé qué es lo que voy a transmitir también? ¿Y cómo lo hago de manera segura? Primero, que no me afecte y no me exponga a mí, y segundo, que no vaya a afectar ni exponer a nadie. Eso es lo que vamos a hablar hoy día. Así que si levantan sus deditos, etcétera, pueden dejar sus preguntas en el chat también. Estamos haciendo esa. Perfecto. Entonces, si van saliendo preguntas en el chat, me avisan y lo vamos haciendo. Sí, por Entonces, supuesto. Cuando tú termines, disculpa, cuando tú termines, Nicole, yo te voy a leer todos los comentarios y las preguntas relativas a tu presentación. perfecto. Entonces, primero, dentro de las cosas que nos hacen sentir seguras cuando estamos online, pues las pueden ir dejando en el chat. Cosas que nos hacen sentir seguras cuando estamos online, o que me hacen sentir insegura cuando yo entro, ¿sí? Muchas de las cosas que hemos recibido, ¿sí? Revisado, recopilado durante todo este tiempo en que llevamos trabajando este proyecto, yo diría desde el 2020, en la pandemia hasta ahora, muchas de las cosas que salen a primera vista son que me roben mis datos. Por ejemplo, que lleguen a algo, ¿cierto? Las famosas cookies, que me roben mis datos. Lo segundo es que puedan verme a través de la cámara. No sé si es lo segundo, es una de las, ¿sí? Como que pareciera que alguien me está vigilando, ¿sí? Y no es, o que me están escuchando, ¿sí? Cuando nos llegan las publicidades, ¿cierto? Uy, yo estaba hablando de esto y me llegó una publicidad, me están escuchando. Y vamos a hablar de mitos y leyendas que sí, que no. Comprar algo y que me estafen, ¿sí? Pongan en el chat quién compró algo en pandemia online y nunca le llegó. Yo levanto mi mano, fui la primera. Compré una aspiradora robot y nunca llegó. Entonces uno dice ahí, bueno, afortunadamente me costó barata, no pagué tanta plata, pero ahí va vendiendo. Y en pandemia las cosas pasaron todos los días, tupido y parejo. Otra de las preocupaciones es que hackeen mis cuentas, que alguien se meta, que sepa mi clave, ¿cierto? Y obviamente se metan a mi banco, me roben mi plata, que me roben mis imágenes, mis fotos, que les pueden ocupar en algún lugar para hacer alguna fechoría, ¿cierto? Que sepan dónde vivo, que me geolocalicen, ¿cierto? O que encuentren mi dirección, como están todos nuestros datos digitales arriba hoy día, o también para las personas que trabajamos ya con todo digitalizado, que entre un virus y que destruya mis archivos. Esas son como las principales preocupaciones que nos hacen sentir inseguras cuando estamos online. ¿Ok? Ustedes pueden corroborar que sí, pueden poner más también en el chat. ¿Ok? Si ustedes quieren, pueden abrir su micrófono, Jimena, me puedes ir comentando qué es lo que va saliendo para ver si estamos corroborando y si estamos ok. Porque son, cuando uno pregunta, oye, ¿cómo me siento insegura? Las primeras cosas que me pasan son eso. Entonces, no sé si hay personas comentando en el chat. Sí, no, no te preocupes, yo estoy viviendo hasta ahora, no, no han comentado. Ya, perfecto. Pero hay algunas cosas que no nos vienen de primera mano a la mente cuando pensamos en seguridad o inseguridad usando las redes sociales. Y aquí es donde me quiero detener un poquito, porque no pensamos en estas cosas. Por ejemplo, que alguien me vaya a acosar en redes sociales. No pensamos en que alguien me vaya a amenazar en redes sociales. Cuando hablamos de inseguridad, sabemos que esas cosas suceden, pero cuando nos preguntan qué es lo primero es como en la mecánica de lo que suceda, que alguien
me robe, que me vea, etcétera, pero no pensamos en que yo voy a entrar, por ejemplo, a una red social y voy a recibir agresiones. Entonces, no sé si a algunas de ustedes les pasó o les sucedió que cuando nació WhatsApp y nacieron los grupos de WhatsApp, sé quienes tenían hijos, hijas, nietos, nietas en el colegio y se empezaron a sumar los grupos de WhatsApp de los apoderados y se armaban unas peleas campales, siendo adultos, digamos. Sí, sí, ¿cierto? Y empezaron Sí. a hablarte por interno, a mandarte agresiones, amenazas, insultos. Y fue, ¿qué pasó acá? Todas estas relaciones que yo no diría que se han ido transformando, sino más bien hemos estado trasladando todo aquello que hacemos en la vida no digital a los espacios digitales. Entonces, ahí es donde no tenemos no se nos viene de primera fuente o lo primero que se nos venga a la cabeza sea esto, porque venimos de una costumbre heredada, ¿cierto?, de generación en generación, de un maltrato pareciera ser um, aceptado tácitamente por la sociedad, entonces lo trasladamos a las redes sociales y nos parece que es común, ¿no? Pero si estas cosas pasan. Entonces, pareciera que fuera parte de que una persona que está en un grupo, ¿sí?, se tome el derecho de sacar tu teléfono personal del grupo y hablarte a ti directamente en un tono agresivo. ¿Y eso de dónde? ¿Por qué? Y no lo cuestionamos, lo encontramos como parte de. Sin embargo, esto es así como estas cosas suceden en el mundo real, se trasladan al mundo digital, ¿sí? O por ejemplo, que recibas o veas contenido sexual no solicitado. O sea, que abres un mensaje de Facebook, por ejemplo, tienes una solicitud de mensaje de alguien que no es tu contacto, abres el mensaje y sin saberlo, había una foto con contenido sexual que tú no pediste, que tú no buscaste y te la encontraste y fue como, y al principio, al inicio de las redes sociales, Facebook ya tiene 15 años, un poco más, ¿sí? Al inicio de las redes sociales, parecía hasta chistoso que ocurrieran esas cosas, pero no hacíamos esa vuelta de tuerca de decir, hey, oye, pero yo no pedí esto. ¿Por qué me está llegando y por qué me están obligando a ver esto en una cuenta que es personal? ¿Cómo es que entonces todas las redes sociales, desde Facebook, Instagram, LinkedIn inclusive, comenzaron desde hace un tiempo atrás a regular la privacidad de las cuentas? Y eso vamos a ir a verlo un poquito más adelante con tips para poder regular que estas cosas, o al menos poder bloquearlas. Porque evitar que sucedan, ir al usuario y a prohibirle que lo haga, lo más que puede hacer Facebook es bajar esa foto, ¿sí? Porque tiene un contenido sexualizado. Pero lo mejor que podemos hacer es ver cómo nosotros podemos asegurar nuestra cuenta. O, por ejemplo, caer y compartir fake news. ¿Alguien se acuerda en la pandemia esos audios que llegaban? ¿Sí? Que entre que iba a haber un maremoto, o un tsunami, o se estaban preparando para un golpe de Estado, eran unas cosas terribles, ¿cierto? Sí. Entonces, y nosotros, uy, y todo, y generando pánico, y compartiendo, tenían eso compartido demasiadas veces en los mensajes de WhatsApp. Y eso tampoco lo dimensionamos como algo que es altamente violento, porque nos genera angustia. Podemos llegar a creer que es verdad. Podemos convencer a otras personas de que es verdad. ¿Y eso cómo nos afecta en nuestro día a día? Y en el último, en el desarrollo de nuestro trabajo. Entonces no lo tenemos incorporado como si fuera algo, oye, ¿de verdad esto es algo más profundo de lo que yo creía? Es más, es algo mucho más de que me pongan un malware, que es una forma pequeña de virus para sacar mi información, o que me entre un virus y me hackeen mi cuenta. Es algo más, me están hackeando mi cerebro, me están hackeando mis emociones con esto. Y eso se traspasa a las demás personas. Y eso sucede en el mundo digital. Y lo traigo al mundo real. Entonces, otras cosas, por ejemplo, que comportamientos de la vida física se traspasan al mundo digital es el bullying en los colegios. Y hoy día
chicos, chicas, y nosotras que tenemos hijos, hijas, nietos, nietas, etcétera, necesitamos estar atentas también, porque el ciberbullying es lo más masivo que existe. Porque si nos ponemos a pensar, en el momento de nuestra niñez, yo que tengo 44 años, crecí en los años 80, no teníamos, no crecimos con esto, no crecimos conectados a la Internet. No, Entonces, cuando sucedían estas situaciones, el espectro que abarcaba el bullying o el matonaje escolar era solamente el curso o el colegio, o quizás la básica o la media, hasta ahí llegaba, quizás mis vecinos. Hoy día, el cyberbullying puede alcanzar una connotación global, mundial, y tus memes se pueden hacer virales a nivel mundial. Y eso puede afectar profundamente la vida de las personas y sobre todo de los niños, niñas y adolescentes. Y ahí es donde tenemos que tener énfasis también cómo nos va a afectar. Otra cosa que no, que es un concepto nuevo quizás para ustedes, no sé si ustedes conocían o estaban familiarizadas con el término grooming, ¿sí? grooming, sí, Grooming, sí. El grooming, para que, quienes no lo sepan, es, vamos a verlo ahí para quienes son las personas que son blanco de estas cosas, como víctimas directas, es hacerse pasar por otra persona en Internet para obtener datos personales tuyos y lograr un beneficio a través de eso. Obviamente, con malas prácticas, y esto es un delito. ¿Sí? Sobre todo si yo me dedico a extorsionar a esa persona. En niñez se funcionó de una manera distinta. Lo, lo más común, lamentablemente, que suceda es que sea desde el ámbito de la pederastia y la pedofilia. Personas adultas que se hacen pasar por niños y enganchan con niñeces online hasta que logran juntarse con esos niños en la vida real. ¿Sí? Y ahí se comete el delito, ¿ya? En el caso de las personas adultas, el grooming sucede cuando alguien se personifica a otra persona, tiene un perfil digital distinto, falso, derechamente, y te convence para hacer ciertas cosas, como por ejemplo que les mandes fotos sugerentes o videos, etcétera, y luego te comienza a extorsionar. ¿Ah? Que le pases plata y que le des, porque si no va a publicar esos videos, bla, bla, bla. Eso sucede. Tampoco tenemos en la cabeza que me funen, que alguien me vaya a funar, que vaya a funar mi negocio online. Y vamos a hablar de eso también que estábamos hablando fuera de pantalla, la reputación online. ¿Sí? No tenemos eso en la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si se me pasó, porque puedo tener una cuenta para mi negocio y una cuenta para mí, y hay una pelea online y yo justo estaba conectada con la cuenta de mi negocio y no me di cuenta y contesté. Y ahí es donde y puedo arriesgarme, ¿cierto? A que me funen, a que expongan mis datos, ¿sí? A que alguien investigue cosas de mí y exponga datos, ¿sí? Otra cosa que no tenemos en la cabeza, pero que pasa todos los días, son las estafas piramidales. No sé si alguna de ustedes las ha visto, si conoce a gente que ha caído en estafas piramidales, si nosotras nos llegan casos en la comunidad, en la fundación, y no hay mucho que hacer al respecto, más que prevenir. Por eso hacemos charlas, por eso hacemos lives, para decirle, oye, con esto tengan ojo, que sí, que no, etcétera. Y otra cosa que tampoco tenemos en la mente es que alguien comparta imágenes mías sin mi consentimiento. Eso no lo tenemos en la mente y las generaciones más nuevas sí lo tienen, porque las generaciones más nuevas que sí crecieron con esto en su adolescencia, esto ya lo tienen incorporado en sus relaciones. El teléfono, el sacarse fotos, el mandarse fotos, mandarse, lo vamos a ver, nudes, ¿sí? Que son fotos en desnudas o sugerentes, eso, ya lo tienen parte incorporado en sus relaciones. Entonces, eh, el mandar una foto mía sexualizada, además, sin mi consentimiento, subirlo a las redes sociales, pasa en ciertos contextos que los vamos a revisar. eh, y hoy día eso hay una ley que se está trabajando al respecto. Hay una ley Nicole, que impide eso. Nicole, disculpa, Claro, Milena Díaz pregunta por las fake news, si pudieras explicar fake para news. manejar ya desde el concepto. Fake news, perfecto. Fake news, qué bueno que lo preguntaron, porque vamos a ver y pregunten nomás. Aquí no hay ninguna pregunta que sea descartada, porque
vamos a encontrar muchos conceptos en el mundo digital que están en inglés. Vamos a hacer lo posible para traducirlo. Este es traducible fácilmente. Pero por lo general, como el inglés es más corto, ¿sí? Se adoptan estos y se adoptan en todo el mundo en los distintos idiomas. Y fake news son noticias falsas, derechamente falsas, como por ejemplo que Argentina se está preparando para atacar Chile en la frontera con no sé qué. Cuando les lleguen todos esos audios, usted va y revisa la fuente. Si ese audio, si les llega un archivo, un, por ejemplo, recuerdo que durante el estallido y la pandemia hubo muchas convocatorias, convocatorias a marchas, convocatorias a manifestaciones, convocatorias, muchos afiches que se mandaron a distintas partes y la gente las reenviaba, ojo, porque aquí iba a pasar esto, es cierto. ¿Cuántos de las personas que los recibieron se dedicaron a revisar quién organizaba eso? Si había alguien organizando, algún logo de alguna institución, de algún partido político, de alguna organización, etcétera. Muchos eran simplemente afiches con fecha, lugar y ya. ¿Por qué? Porque dentro de el mundo actual, las guerras también se hacen de manera digital, informativamente o desinformativamente. Entonces, estaba pasando una cosa en lo digital, pero en lo real, en la calle, estaba pasando otra. Y viceversa también. Entonces, para generar miedo, también las redes sociales pueden ser muy utilizadas y lo están siendo, y por eso es que es importante generar esta conciencia. Y aquí también quiero aclararles que vamos a hablar de cosas que quizás sean un poco más densas, pero la idea es que no es que generemos miedo, al contrario, es generar conciencia. Es, ok, esto que no estamos viendo, que no tenemos en la cabeza, lo puedo incorporar, pero ¿qué puedo hacer para yo estar alerta con estas cosas que suceden? Que no voy a poder impedir que sucedan, pero cuando me lleguen a mi celular, cuando yo lo reciba en mi computador, puedo tener más herramientas para saber qué hacer, en qué sí enganchar y en qué no, ¿sí? Y cómo además proteger mis datos. Alguna alerta que me llegue de que alguien quiso entrar a mi cuenta en alguna parte de Santiago, de Chile, del mundo, todas esas cosas. ¿Ya? Entonces, para que no crean que nos vamos a bajonear en esta sesión, vamos a hablar de cosas y algunas las vamos a ir pasando más rápido que otras, etc. ¿Vale? Listo. Entonces, pensando en eso, no sé si habían visto esta imagen alguna vez, No. ¿sí? Que se llama Los siete pecados digitales, hace varios años que anda rondando en Facebook o en las redes sociales, desde antes de la pandemia, ¿sí? Porque precisamente esto es lo que sucede, es una representación gráfica de efectivamente lo que sucede con nuestras emociones, ¿sí? En las distintas redes sociales. Hay otros para otros países, ¿sí? De hecho, yo acá en Chile, por ejemplo, no pondría Uber Eats, pondría Rappi, que es lo que la gente más usa, ¿sí? Rappi, pedidos ya, Latinoamérica, etcétera. Pero claramente, todas las que están puestas aquí son redes sociales. Netflix, incluso, a pesar de ser una plataforma de streaming, es una red social también. Tú puedes rankear la película, puedes hacer comentarios, ¿cierto? O el documental o lo que sea que estás viendo, ¿sí? Y te permite más, pero obviamente pegarte maratones, ¿cierto? Pereza, están muy bien asignados cada uno de los siete pecados digitales y de lo que pasa aquí, ¿sí? Tinder o cualquier plataforma que sea una aplicación de citas, ¿cierto? Ya sea Happen, Bumble, Bumpy, cualquiera, ¿cierto? Es para encontrar pareja o como dicen en inglés, para hookups, ¿cierto? Como levantarse a alguien, levantarse un chiquillo, una chiquilla, etcétera. Ahora, estas imágenes, para que vean que son antiguas, dice Twitter, con el logo antiguo de Twitter, el cual yo en lo personal me niego a cambiar. Yo siempre le voy a decir Twitter, nunca le voy a decir ex. Hoy día, de hecho, en todas partes, cuando mencionan, dicen ex Twitter, ¿sí? Ex Twitter. Y si ustedes entran a Twitter, es el espacio más agresivo que existe. Ahí es donde todos son el pájaro con más plumas, todos son el tomate con más durazno, el tarro con más durazno, el tomate con más pepa, ¿cierto? El pan con menos miga, todos quieren en Twitter tener la razón,
La agresividad de Twitter se ha tornado tal, ¿cierto?, que incluso eh, ha permitido mover el ámbito político en distintos países importantes, como Estados Unidos y como Chile también, ¿sí? En Twitter es donde van las funas, etcétera. Aquí, la pelea grande, entonces pareciera que hubiera que ponerse una armadura cuando uno va a entrar a Twitter. A ver, ¿qué me va a pasar? Una armadura emocional, inclusive. ¿Con qué me voy a encontrar aquí? ¿Sí? Más otras cosas que son más bien informativas, de política internacional, etcétera, noticias. Pero Twitter, por lo general, es un lugar para sacar las armas y agarrarse a pelear. ¿Sí? Aparece Amazon por la compra, pero puede ser cualquiera, puede ser Mercado Libre, puede ser cualquiera, ¿sí? De aquellas cosas que queremos comprar y que creemos que necesitamos porque el mundo digital nos dice, oye, necesitas tener esto, al parecer. Envidia, Instagram, de ahí tenemos desde todos los influencers que se hacen millonarios y todos estos viajes, ¿cierto? Que la gente publica y nos dice, ay, yo quisiera estar ahí con esas playas tan bonitas y estos live donde están, ¿no es cierto? Porque la gente construye, los influencers construyen un personaje de sí mismo en Instagram, lo mismo en TikTok. Entonces, entender también que eso es parte de la vida de esas personas, pero no necesariamente es la vida completa. Es decir, uno dice, uy, estas personas que lo pasan bien, pero no sabemos más detrás de lo que hay. Sí, es solamente lo que vemos con este personaje, igual como si fuera una película de Netflix. Y esa conciencia es necesario generarla, porque tendemos a pensar que lo que sucede en el mundo de las redes sociales es verdad, porque como trasladamos toda esta vida para allá, pero también tenemos la posibilidad de cerrarlo y mostrar lo que nosotros queremos y no mostrar lo que no. Entonces también tener eso en claro. Y bueno, lo último, soberbia, LinkedIn, ¿sí? O LinkedIn, es el lugar donde uno va a presumir, ¿cierto? Todos los títulos que tiene, toda la experiencia que tiene, así unos currículums, ¿cierto? Y a webinars y seminarios y todas las cosas en el tendido de esta broma, ¿no? De este chiste de los 7 pecados digitales, teniendo súper claro que todas estas aplicaciones nos prestan un servicio que nosotros podemos valorar como bueno o valorar como malo, ¿sí? LinkedIn es muy útil, Instagram muy útil si quiero tener un negocio, por ejemplo, LinkedIn si quiero desarrollar una carrera profesional, Amazon para comprar cosas por internet, lo mismo Alibaba, AliExpress, etcétera. Tinder para las personas que quieren encontrar pareja, sea como sea, Tinder, Happen, Bumble, etcétera, está funcionando en este mundo. Eso te permite también filtrar, incluso antes de conocer a la persona en persona, ¿sí? Y eso nos incorpora a distintas herramientas que antes no teníamos. Los mismos todas las aplicaciones que nos llevan comida a la casa y las que nos permiten divertirnos en nuestras casas, en familia, etcétera. Solo que ya que estamos aquí, ¿sí? Vamos a empezar a hablar de esas cosas que no vemos, ¿ok? O que no tenemos tan claras en la cabeza, porque cuando hablamos de aquellas cosas que son incómodas y que suceden en redes sociales, necesariamente tenemos que ponerle un nombre. Si esta charla se llama seguridad digital, es porque pasa algo de lo cual nos tenemos que proteger. Y ese algo es violencia, porque es esa violencia que hemos trasladado desde el mundo real a el mundo digital. Entonces le podemos llamar de distintas formas: violencia cibernética, ciberviolencia o violencia digital. Entonces tenemos que ponerle nombre para saber a qué nos estamos enfrentando, ¿ok? Y tenerlo en nuestras cabezas. Y también, desde un tiempo a esta parte, nos hemos dado cuenta que esa violencia no es simple nomás, también tiene un componente de género importante. Y cuando hablamos de componente de género, hablamos no solo de mujeres, hablamos de niños, niñas, adolescentes y todo el mundo LGTBI que recibe mucho más violencia que el resto general de las personas. ¿Sí? Y ahí es donde vamos, no, vamos a ir desgranando este churro, quizás no tanto como quisiéramos, ¿sí? Pero por motivos de tiempo, pero vamos a seguir avanzando. Actualmente, obviamente, hay diversas organizaciones internacionales que están poniendo este ojo, esto incluso de antes de la pandemia, porque si bien es cierto, podríamos pensar que esto pasa en el mundo de la juventud, de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, también se traspasa el mundo adulto, ¿ok? Desde, por ejemplo, eh, el trato distinto que se le da en redes sociales a mujeres que están en política o en cargos públicos, ¿sí? A los versus a incluso la prensa, cómo las tratan.
¿sí? Hace unos años recuerdo una noticia que lo que más se comentaba era el vestido de la ministra de no me acuerdo qué cosa de Francia, el vestido de los zapatos y que no se había cambiado los zapatos. ¿Se acuerdan de eso? Pero nadie dijo nada con respecto a su gestión. Y esas cosas tienen un componente de género en el mundo digital. Y que a nosotras como mujeres en la empresa nos tiene que importar para entender cómo es que podemos enfocar, ¿cierto? Nuestras publicaciones, etcétera, y todo eso, y todo cómo nos podemos también proteger y cómo simplemente también podemos ignorar ese hate que vamos a ver que nos podría llegar, ¿ya? Y lo primero de lo que vamos a hablar es el ciberacoso, ¿ya? Esta conducta existe, no es algo que podamos eh, como hacer que desaparecer. Por eso es importante que la tengamos clara. Y el ciberacoso, primero es algo que se hace a propósito, ¿sí? Adrede, es deliberado, ¿sí? Se ejerce a través de distintos medios. O sea, puede ser del teléfono, de mi computador, de distintas redes sociales, etcétera, y busca dañar, y ojo, por esto les hablaba de la funa, o enlodar la reputación de una persona. Entonces, cuando suben un video tuyo transformado, que pasa mucho con las figuras públicas, que les ponen narices de payaso, ¿cierto? Todo eso, y que también nos podría pasar a nosotros. Pero cuando pasa en la juventud, lo que sucede es otra cosa, porque se empieza a trasladar esto en mi grupo de amigos y la burla sale de la sala de clase a el mundo digital que es global. Entonces ahí es donde necesitamos estar. ¿No? Es un tipo de acoso que además es persistente, porque las redes sociales funcionan 24/7. Entonces no paran, nunca paran. No es que hay una hora en que estamos despiertos, no. Está permanente, permanente, porque lo pueden ver a cada rato, todos los días, porque no dejan de funcionar. ¿Ya? Y es difícil, además, en este componente generacional, de ser detectados por adultos. ¿Por qué? Porque los adultos no crecimos con no crecimos con el teléfono, no crecimos con las redes sociales. Entonces nos cuesta más entender cómo es que le afecta a un niño, niña, joven o adolescente lo que está viviendo. Este nivel de acoso, pues son muchas personas contestando, hablando, interactuando a la vez, burlándose, festinando de algo que hay en su vida en redes sociales. Entonces, generar la conciencia es súper importante. Ya entendemos que es persistente, 24/7, es permanente, la mayoría de la información que se comparte es permanente y pública, porque además va dejando un trazo. Entonces no es que yo pueda ir a borrar todo lo que está en redes sociales subido de lo que yo hice del video que me grabaron. Tampoco se puede. Y es difícil de detectar. ¿Ya? Y aquí vamos a hablar de tipos de ciberviolencia y la vamos a dividir en tres de cómo nos afecta, de cómo está afectando a niñeces, ¿sí? De acuerdo a quiénes son las que reciben esta, a mujeres y diversidad sexual y a las personas adultas en general, ¿ok? Entonces, en la niñez y en la adolescencia tenemos ciberbullying o cibermatonaje, del que ya hablamos, el grooming o la pederastia online, ¿sí? Y la explotación sexual infantil cibernética. Tenemos que estar atentos de eso también. A las mujeres, ¿qué es lo que más nos afecta? También el ciberbullying o el cibermatonaje, también en el ámbito de las personas que son diversas, de la diversidad sexual LGTBI. Grooming, sexting, vamos a hablar de todos esta conceptos después. Hay algo que también hoy día que se está hablando que es el abuso sexual sin contacto, porque de lo que hablábamos al principio, chuta, me llegó un mensaje, oh, no sabía de quién es, lo abro, tiene una foto y trae la foto así, pero de un genital que yo no pedí. Pero, ¿qué pasa cuando eso le sucede a una niña o niño menor de edad? ¿Por qué esa persona, ese niño, esa niña, tiene que estar obligada a través del uso de su red social a ver algo que no pidió ver? Entonces, hoy día se está manejando ese concepto de abuso sexual sin contacto, que es a través de las redes sociales. Porque claro, yo como adulta puedo eliminarlo, puedo borrarlo, probablemente puedo pasar el chasco, ¿sí? Y eh, entender que es algo de una red social, pero no me pasó cuando niña. ¿Qué pasa que cuando me pasa con un niño? ¿Cómo va a moldear eso? Mi cabeza, mi cerebro, ¿voy a creer que es normal? ¿Y cómo traspasa eso mi indemnidad como niño, como niña, indemnidad sexual? ¿Sí? Entendiendo que la libertad sexual es desde los 14 años en adelante, que puedo decidir consentir o no. Yo no estoy consintiendo nada cuando soy menor de edad y tengo acceso a esto.
Otra cosa que vamos a revisar es algo que le llaman porno de venganza, y vamos a revisar ese título también, que es la difusión de imágenes sexualizadas de mujeres y de personas en general, ya para dañar la reputación de otro. El ciberacoso por violencia doméstica en el noviazgo, en el pololeo, es para las personas adultas, en general, el phishing, ¿sí? Que es engañarnos para sacar nuestros datos y robarnos la plata del banco. Cibermobbing o ciberacoso laboral, acoso cibernético por motivos políticos, xenofóbicos, religiosos, ¿sí? Y después viene todo violencia contra los animales, ¿cierto? Snap, que son videos de violencia explícita, entre otras, que nos pueden afectar y que, entonces, ustedes me van diciendo en qué quieren profundizar, en qué no, ciberbullying o cibermatonaje, ya lo vimos, ¿sí? Nicole, Eh, Nicole, sí, disculpa, sí, tomando en cuenta que te quedan el más o menos tiempo. 15 minutos, tal vez, Perfecto. tal vez propongo yo, no sé qué opinan chicas, que nos enfocáramos en el grupo 3 que es el de las personas Ni un adultas problema. que tiene más relación con el tema de emprendedoras, ¿les parece? ¿Les parece a las demás? Sí, sí, y el tema del Sí, phishing, que es una cosa que pasa muy, muy frecuente y sobre claro, todo en Vamos a esta ir para fecha, allá. claro, claro. que hay más Justamente, estafa. sobre todo en esta fecha. Y vamos a hablar de esto porque hay estacionalidades también. Entonces vamos a avanzar aquí en el nivel de... Yo les puedo compartir de todas maneras esta Sí, de presentación todas maneras. para Es que que en realidad esto va a este es un quedar tema como es un tema que para da para mucho más mucho. largo. Sí, Exactamente. claro. Entonces, les puedo compartir, en cuanto a las mujeres en diversidad, también se los puedo compartir. Lo que sí me quiero detener aquí con respecto a ciertos conceptos nuevos, ¿sí? Que es necesario que incorporemos, como por ejemplo el sexting, que es esta conducta, ¿cierto?, de intercambiar fotos sugerentes o directamente, fotos e imágenes, pueden ser videos también, sexualizados, y que los jóvenes ya la tienen incorporada y son parte de sus relaciones amorosas, ¿sí? Lo que pasa es que, ¿qué pasa después cuando termina esa relación y qué hacen con esa foto? De eso se trata exactamente. ¿Qué voy a hacer yo con esa foto? De eso se trata la famosa porno de venganza. Nudes. Nudes es una foto mía desnuda o parte desnuda. ¿Sí? Ah, pero mándame una nude para que entendamos ese concepto. Ahora, el pack es el grupo de nudes. ¿Y de dónde sale esto? Y esto lo tenemos que tener súper claro, porque hoy día hay lugares donde sitios que se hicieron demasiado famosos ya ahora con el proceso a la ex alcaldesa de Maipú, ¿cierto? Muy famoso con respecto a vender contenido sexualizado online. Entonces, ese pack es el grupo de fotos que están agrupadas de fotos sexualizadas en un solo archivo y que se puede mandar, compartir, incluso vender. ¿Ok? De hecho, hay una ley en proceso hoy día que todavía no ha sido votada, que es la famosa ley PAC. ¿Y qué es lo que pasa a una persona si comparte esas imágenes sin el consentimiento de la persona que es dueña de esa foto? Es importante que incorporemos. Y bueno, creo que el OnlyFans está para hablar entre eso y los otros grupos que se llaman Arsin y todos los otros que existen para hablar mucho más profundamente en otra. Esto es lo que lo decía yo, el porno de venganza, y esto es súper importante, que hay quienes afirman que esto no es ni porno, ni es venganza. Se trata de otra forma más de violencia contra las mujeres o de violencia sexual, porque es enlodar tu reputación luego de que tú voluntariamente en una relación amorosa compartiste tus imágenes con alguien, con tu pareja, y cuando ya te conviertes en expareja, esta persona empieza a acosarme o enlodar mi imagen haciendo públicas estas imágenes que se compartieron en un momento de intimidad. Y por eso es tan importante esta ley que todavía no se vota. ¿Ok? Ahora vamos a pasar, podemos ver de qué manera estas cosas sucedieron mucho en pandemia, ¿sí? Y podemos revisarlas más adelante. Y aquí, tipos de violencia cibernética en personas adultas. Y aquí y esto está en personas adultas y está medio difícil diferenciar hoy día, sobre todo con este boom que ha habido desde la pandemia, en personas naturales que microemprenden, que tienen una microempresa, que usan sus cuentas de redes sociales o que las transforman en cuentas de negocio, en cuentas business. ¿Ok? Entonces, a las personas en general, y aquí también debo decir que hay un componente de género, sobre todo con quiénes son las personas que más caen en estas
estafas virtuales, porque hay un porcentaje medido que mayoritariamente son mujeres. Las mujeres, como estamos menos preparadas para el mundo digital, es más fácil que creamos que algo de lo digital es verdad y que me va a traer algún beneficio. En el tema de las estafas piramidales, por ejemplo. Entonces, u otras estafas que tienen que ver con eh, la reconversión del trabajo, etcétera. Entonces, de estos tipos de violencia, que si bien es cierto, sabemos que el Internet nos trae muchos beneficios, como estar haciendo este webinar, por ejemplo, los riesgos asociados son el phishing. Phishing es una forma que aparece con la digitalización bancaria, ¿ok? A principios de los 2000, diría yo, cuando empezamos a hacer las primeras transferencias electrónicas. Entonces, ¿qué es lo que hace el phishing? Tal como el grooming, ¿sí? Personas se crean cuentas falsas e interactúan contigo. En los principios de los 2000 era a través de un mail, ¿cierto? Para hacerse pasar por una entidad, ya sea bancaria, de pensiones. Uy, yo les mostraré acá. Tengo unos correos que nos llegan al mail corporativo como si fueran del Servicio de Impuestos Internos, con el logo del Servicio de Impuestos Internos, diciéndote que tienes una deuda con el Servicio de Impuestos Internos, que aquí está la factura, que por favor la pagues, y entonces ponen un link para que tú caigas y pinches ese link, que probablemente trae un malware o un virus que va a hacer que tú les entregues tu información o que puedan hackear tu teléfono y puedan empezar a hacer transacciones desde tu teléfono. Esas son las cosas en que hay que tener mucho ojo. ¿Sí? ¿De dónde viene el correo? No asustarse, oye, ¿cómo tengo una deuda? A ver, esta factura no. Primero, a ver, ¿qué tan le- si tú sabes que no tienes ninguna deuda con el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, o tienes tus papeles al día, etcétera, primero ir a revisar quién lo envió y a ver si el correo, la dirección del correo del remitente es una dirección válida del Servicio de Impuestos Internos. Muchos Nicole, correos, ¿sí? Nicole, ¿te puedo hacer un comentario? Una buena como norma de seguridad es nunca ingresar a un link en un correo, aunque sea del Servicio de Impuestos Internos, de la Tesorería General de la República. O sea, te informan, ok, voy a mi cuenta del Servicio de Impuestos Internos, voy a mi cuenta del banco, voy a mi cuenta, ingreso yo, pero no ingreso por el link del correo. Justamente, Sí. muchas gracias Jimena, porque para allá iba. Precisamente porque cuando nos llega el correo que es real del banco, el correo oficial, ¿cierto? Primero Gmail no lo bloquean y le pone ninguna advertencia. Hay varios que Gmail puede bloquear y ponerle advertencia diciéndote que este es un correo falso, pero hay otros que no. ¿Ok? Entonces, por eso es que nosotros, esta revisión humana tiene que ser efectiva. Entonces, cuando sí te llega el correo informativo del banco, el banco dice, nunca te vamos a enviar links para que tú puedas pinchar. Nunca. Y cuando te envían documentos, te lo envían por lo general con tu clave. Y tu clave ya sea es una parte de tu root, etcétera, para poder revisar tu estado de cuenta, etcétera. Pero todas las entidades bancarias, todas las entidades de gobierno te dicen, nunca te vamos a enviar un link para que tú puedas pinchar. Nunca te vamos a pedir tus claves. Esto es fundamental porque el entregar las claves es entregar todo. Recuerdo en pandemia que en pandemia las estafas subieron, pero al por mayor, lo que hacían, y todavía lo hacen, es hackear el WhatsApp. ¿Cómo lo hacían? E inclusive se hacían pasar por entidades de gobierno, con logos del gobierno, para decirte, hola, está pendiente tu plan de vacunación de COVID. Ingresa el código de tu WhatsApp aquí para revisar tu fecha de vacunación. Y con eso te hackeaban el WhatsApp, porque te pedían el código PIN de tu WhatsApp. Y si tú creías que eso era una información real, ibas y lo hacías. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por ignorancia de cómo se maneja el mundo digital. Entonces, los delincuentes digitales se aprovecharon de todas estas vacíos, de todas estas eh, eh, huecos grandes que hay en la regulación digital para hacer todas estas fechorías y robarle los datos de la gente, hackear el WhatsApp. ¿Y para qué hackeaban tu WhatsApp? Para ir en tu nombre a pedirle plata a otras personas. ¿Les pasó?
le sucedió en pandemia durante todo eso, a pedirle plata, oye, ¿sabéis qué? Me quedé en pana, estoy, sí, me bloquearon la cuenta del banco, ¿me podéis transferir? Y hacían la colecta, ¿sí? Y podían juntar 1 millón de pesos en una hora de, de colecta pidiéndole 50 luquitas por acá a distintas personas. Y después votaban el teléfono. Entonces, todas esas cosas es importante que las tengamos. Los códigos de seguridad nunca se entregan. Conocí una vez un caso de una ejecutiva de una empresa, me decía, me siento tan tonta que le llegó un mail que parecía de su banco. Esto fue años atrás, más de 10 años atrás, cuando todavía, y me decía, pone las claves de tu tarjeta de coordenadas acá para validar tu cuenta. Y le pedía poner todas las claves de la tarjeta de coordenadas en orden. Y ella lo hizo voluntariamente. Y le sacaron como 3,5 millones de su cuenta. Todas las claves. Toda la tarjeta de coordenadas, ponla aquí en orden. Pero imagínate, hace más de 10 años atrás, cuando esto no era un tema, cuando tú confiabas en que la información que llegaba de tu banco era la real, porque venía con el logo, porque se parecía, etcétera. Hoy día, después de que han pasado todas esas cosas, más bien como ex post, estamos generando esta conciencia. ¿Sí? Jamás te van a pedir tus claves, jamás tu tarjeta de coordenadas. Hoy día usamos con token digital, ¿cierto? Como esta clave de autenticación digital, ¿sí? Y tenemos la huella digital, tenemos más factores de autenticación y de protección. Y a eso no hay que tenerles miedo, de eso también vamos a hablar un poquito más adelante. Otra cosa, no sé si tienen más preguntas acá, vayan haciéndolas nomás. Mira, Doxing. te voy a Ajá. ir a ver si está, mira, porque tú has ido respondiendo, a ver, desconozco, por ejemplo, bueno, hay varios comentarios, ¿no es cierto? Saludos de Paulina Santander de la... Muchas gracias. Eh, Milena, bueno, Milena preguntó, antes de que tú lo explicaras, cuál era el concepto de grooming y de fake news, tú explicaste lo que era fake news. Ángela Onel, por ejemplo, dice, comentó que creo que hoy las redes sociales son las antiguas revistas de papel. La verdad es que a mí me encantan las redes sociales, trabajo como community manager y yo creo que es un tremendo, es súper interesante lo que se puede hacer, pero hay que tomar Muy, precaución, hay que tomar siempre. precaución, sí. Y hay que Y tener los pies como de eso se alternativa, trata esto. De sí. eso se trata esta conversación que estamos teniendo acá. Precisamente el tener ese awareness, esa conciencia de que tengo una herramienta muy potente acá, que le puedo sacar el jugo, ¿cierto? Y hacerlo de la mejor manera posible. Y eso incluye tener estos tips de seguridad en la cabeza. Siempre, permanentemente, 24/7. Porque las redes Mm, sociales funcionan 24/7. eso Entonces, sí. tener un filtro que me ayude, ¿cierto? A decir, a ver, ¿esto es verdad o no? A ver, ¿voy a contestar esto o no? ¿Quién escribió esta cuestión? Ah, el Pepito de X. ¿Es una persona real o es una cuenta de un hater? ¿O es una cuenta de un troll? Que De un son bot. Mm. de un bot. Por ejemplo, hater, personas que esparcen odio, ¿sí? Troll, nuevamente, personas que solo se dedican, cuentas de redes sociales que solo se dedican a portillar el trabajo del resto. ¿Se han dado cuenta? O sea, en todo, están en los foros abajo de los diarios, por ejemplo, los diarios online, de cualquiera, y se puede comentar abajo. Hay algunos diarios que incluso los tuvieron que cerrar, porque hay gente que solo se dedica a aportillar el trabajo de otros. Hay personas, incluso en algunos sectores, que son pagados para eso. Así como también hay personas que se dedican como trabajo a poner estrellitas y buenos comentarios para subir la reputación online, que vamos a hablar de eso también. ¿Ok? Entonces, hoy día ya es Mira, un trabajo. otro comentario, por ejemplo, Rudit Escobar, bueno, las que conocemos a Rudit, conocemos el caso. A mí me pasó por Facebook, hackearon el Facebook de mi amiga que estaba en Europa. Yo pensaba cómo comunicaba con ella y caí en una estafa y no fue poca la cantidad. Y además fue un proceso que durante alrededor de 2 semanas que se lo hicieron. Y ella nunca Tremendo. dudó. Y ella Por nunca supuesto. dudó. Entonces, en realidad, nadie la podría calificar de ingenua, sino que Por de buena supuesto que no. amiga. No, no, no. Solo Claro. es necesario, por ejemplo, en el Facebook, revisar si tengo un amigo o amiga, tanto en mi Facebook como en el WhatsApp, o sé yo, que es muy cercana a mí, ¿sí? Pero, o que no hablo con esta persona hace tiempo. ¿Esta persona recurriría a mí si le pasara una cosa como esta? Veamos.
porque yo no, claro, el aprovechamiento del ser buena persona, en eso se basa toda esta estafa y engaño a través de en las redes sociales, se basa en eso. Segundo, el perfil de que me está hablando. Primero me dijo, me está hablando esta chica. Wow, me está pidiendo plata. Me está contando la historia que le pasó. Ok, lo primero siempre, y aquí voy a citar a uno de mis autores favoritos que se llama JJ Benítez, que dice, siempre tú tienes que ejercer, tienes que practicar el ejercicio de la duda en todo. No significa que seas desconfiado, significa que dudes de la información que te llega. Sobre todo si tiene que ver en este plano, en este mundo que estamos viendo, el mundo de la inteligencia artificial, el mundo digital, de la información que me llega que tiene que ver con dinero. Entonces, tengo un amigo lo primero que digo, ok, ¿me pediría esto? Lo segundo, ¿este es el perfil de mi amigo o de mi amiga? Y voy a revisarle el perfil. Y ahí me puedo dar cuenta, y me ha tocado a mí avisarle a personas, oye, te clonaron tu perfil. Mira, me están pidiendo plata. Ojo. Por eso hoy día Facebook, no sé, hace unos meses atrás, implementó algo que se llama bloquear el perfil. Hasta ese nivel de seguridad máxima implementó Facebook por lo mismo. Ya no te puedes bajar tu foto, ¿cierto? Tendrías que tomarle algún tipo de pantallazo. Hay páginas, incluso, si tú bloqueas tu perfil, tú no le puedes tomar un pantallazo a un perfil bloqueado en Facebook. No te lo permite tomar una captura de pantalla. Todas esas seguridades, Facebook, Instagram y las otras redes sociales las han ido incorporando a medida que van pasando cosas, como este tipo de estafa. Tampoco es que se podía prever de antes, ¿no? Entonces, sí han aumentado su seguridad y sí es importante revisar primero pensar, esta persona, ok, recurriría a mí en esto, y segundo, voy a ir a revisar su perfil. Y si yo miro su perfil y es un perfil que está recién creado, porque Facebook te dice cuándo se Mm. creó, es nuevo, no tiene ninguna foto, no tiene ninguna publicación, no es mi amiga, po. O tiene poquitas, no tiene publicaciones que yo recuerdo, no es mi amiga, po, no es mi pariente, le clonaron la cuenta. Entonces ahí tú le puedes tomar un pantallazo, le sacas foto con otro teléfono y dices, oye, mira, te aviso que te clonaron tu cuenta. Anda a cerrar, te hackearon tu Facebook, te hicieron, etcétera, etcétera. Y Y ahí vas a ir. antes de depositar, llamar, creo yo. ¿Estás Además, necesitado? claro, ¿Algo te muchas pasa? veces lo que te dicen es, oye, estoy sin teléfono, entonces tampoco puedo decir, te generan toda una situación Sí, para que tú no sabes. caigas, ¿sí? Mira, Por lo mismo, Paloma Clavijo dice, en mi caso, me pudieron robar toda la plata sin ni siquiera abrir un link, dar claves de coordenadas ni nada. Ya tenían todos los datos de mi tarjeta y según yo, fue porque tenían turqueada, dice, no sé si tenían, me imagino yo que era eh, cloneada, una máquina SAMAP del Banco Estado. sí, puede ser, eso también. Y eso puede pasar en un cajero automático, eso puede ser. Ahora, no vamos a poder evitar que pase, ni los bancos pueden evitar que pase. Lo que sí, como ellos son los que proveen el servicio, siempre tenemos que tener claros nuestros derechos como consumidor y nuestros derechos ante la CMF, que es la Comisión Monetaria y Financiera, ¿sí? De que los bancos tienen la obligación de responder cuando hay una brecha de seguridad, cuando alguien traspasa la seguridad bancaria y nos clona una tarjeta. Eso es parte de la seguridad que tiene que ofrecer el banco y tú están en la obligación de responder por esa plata. Yo, créeme que a todos nos ha pasado alguna situación como esa alguna vez nos han clonado la tarjeta, nos han sacado plata de acá, nos han hecho alguna estafa, etcétera. Eh, y en lo importante es saber que tengo un derecho y entender, bueno, vivo en este mundo digital y en vez de que esto me abrume, ¿cierto? Saber qué hacer. Es decir, ok, es molesto, lo sé, te cuesta, tienes que ir a hacer una denuncia, tienes que ir a hacer todo eso, el bloqueo de las tarjetas, el banco no te devuelve inmediatamente la plata, pero sí lo hace. ¿Sí? Hay un tiempo y es necesario que sepamos qué es lo que hacer para que esta cosa no vaya incrementando. ¿Sí? Porque si te sacaron plata un día, hay algunos que hacen transacciones de distintos lados, el otro día alguien me contaba que las transacciones de menos de 15.000 pesos con las tarjetas de crédito no te piden el PIN. Entonces a alguien le robaron la cartera con sus tarjetas de crédito y lo empezaron a usar en todos los negocios aledaños, desde que compraron
alcohol, cigarro, etcétera, cosas en dólares en compras de menos de 15.000 pesos. ¿Por qué? Porque no les pedía el PIN de la tarjeta, sino que pasaba automáticamente. Eso es una brecha de seguridad del banco. Y el banco tiene la obligación de responder por eso. Entonces, para Perfecto. que sigamos avanzando en los temas Y que nos tenemos que quedan 10 seguir minutos, nos quedan analizando, 10 minutos, 10 Nicole, por minutos, si acaso. súper. Doxing, esto es un nuevo concepto, hoy día le llaman doxear, los jóvenes también, los y las jóvenes, ¿sí? Que es investigar y publicar en Internet información privada de alguien con el fin de perjudicarle o obtener algún beneficio o extorsión. Cosas que encontraron en Internet tuya. Documentos. El otro día, muy curiosamente, me tocó ver un caso, verlo in situ, de alguien que había subido a una plataforma de documentos donde se comparten documentos, pero documentos que por lo general son académicos, como trabajos, investigaciones, etcétera, habían publicado la compra-venta de una casa, una escritura de la compra-venta de una casa, con montos, con todo, y de una persona que lo está, ¿y por qué esto está subido acá? Alguien, probablemente de esa notaría, había subido y había hecho pública, ¿sí? Una escritura en un medio que estaba online, público, a nivel global. Es como, ¿por qué? Si bien es cierto, es una escritura pública, es una transacción entre privados, la compra y venta de una casa. Y eso no debería estar publicado en un sitio web X. Ella hizo el reclamo, obviamente siguió todas las instrucciones como para hacer el reclamo para que bajara esa publicación y al día siguiente le llegó un correo diciendo, pidiéndole disculpas, etcétera, que van a incrementar esta plataforma, ¿no? Que pensemos que es como un Facebook, ¿sí? Grande, una plataforma, pero para publicar trabajos académicos que le pedían disculpas, que esta es una situación que no va a volver a suceder y que van a revisar más acuciosamente los documentos que se suben a la plataforma. Como, wow, ¿por qué? Entonces, todas esas cosas necesitamos estar atentos. Bueno, cibermobbing o acoso laboral cibernético, podemos encontrar también que esto ocurre en las empresas, tal como trasladamos el bullying de los colegios al mundo laboral, también este acoso al mundo del digital, perdón, también el acoso en el mundo laboral se puede trasladar al, al mundo digital. Entonces, hace algunos años, trabajando en la fundación antigua donde yo trabajaba, nos llegaron casos increíbles, o sea, de alumnas en práctica reclamando que sus jefes o los hombres de su trabajo habían armado grupos de WhatsApp para mandarse y compartirse fotos de todas las alumnas en práctica que iban llegando y hacer comentarios sexualizados de ellas, por ejemplo, cosas que pueden suceder, cosas que suceden y que no suceden solo en el ambiente laboral, sino que suceden en las universidades y todo un tema que ni siquiera podemos abarcar desde acá con tanta profundidad. Y bueno, también incorporar este otro que es el hate o hating o los haters, que solamente están en las redes sociales, la mayoría de ellos con cuentas falsas, ¿sí? Con cuentas de Perico de los Palotes o con cuentas de hater número 1 o número 230.000, ¿cierto? Ya sea por motivos políticos, de raza, xenofobia, de fanatismo religioso o antirreligioso o anti cualquier cosa, ¿sí? Y que están solamente ahí para incomodar a las personas, para agredir a las personas. Y en eso, y aquí quiero ser súper enfática, no hay que caer. Ahí no hay que pisar ese palito. Nunca hay que pelear con un hater, nunca hay que contestar ese hate, nunca hay que devolverlo porque no puede ser que estemos en un día intenso, que no tengamos muy claro con qué cuenta estamos conectadas a nuestras redes sociales, ¿cierto? Y veo este comentario que me llega y quiero contestarle y puede ser que le contesté de mi cuenta de mi negocio. Y eso me genera una mala reputación a mi negocio. El hater le da lo mismo. Su pega es ser hater y a él no le va a afectar. Entonces somos nosotras quienes tenemos que filtrar qué es lo que contestamos y qué es lo que no contestamos. A qué le vamos a entregar nuestra energía y a qué no. Y para eso, todas las redes sociales tienen la posibilidad de bloquear perfiles. Yo quiero bloquear este perfil
porque es acosador, yo quiero bloquear este perfil porque es violento, yo quiero bloquear este perfil porque es un hater, ¿sí? Yo quiero bloquear y denunciar. Ojo, y mientras más denuncias acumule ese perfil, la red social hoy día, con todos los protocolos internacionales que existen y con todos los protocolos internos que tienen Facebook, Instagram, YouTube, que es una red social también, pueden bajar ese contenido mientras más denuncias acumulen y pueden incluso bloquear las cuentas, eliminar las cuentas, ¿sí? Para que esas cuentas no sigan esparciendo ese hate y no sigan, ¿cierto?, creando este daño que lo único que hace al final es una pérdida de tiempo enorme para todas las personas que quieren usar las redes sociales y las herramientas digitales para surgir y emprender. Entonces, como muchas de estas cosas pasaron en pandemia, ¿sí? Vamos a ver qué nos dejó la pandemia, cuáles son las consecuencias, ¿sí? Y cuáles son los aprendizajes también que hemos tenido, tanto así desde lo negativo, poniéndolo en un polo negativo y positivo, aunque no me encanta esa comparación, pero por eso me gusta poner entre consecuencias y aprendizaje, ¿ok? Entonces, sabemos que la pandemia nos heredó una gran crisis de salud mental, Nicole, ¿sí? disculpa, te quedan 2 minutos. 2 minutos, vamos a ir rapidito. Crisis económica, Perdón, crisis climática, estamos bien, escalada bélica, porque la estamos viviendo hoy día. Este concepto de la digitalización forzada que estamos trabajando con la universidad, desaparecieron empleos, ¿cierto? Y tuvimos retroceso en temas de género también, y eso mucho se vieron en el tema digital. Pero dentro de los aprendizajes, también esto nos sirvió para, oye, la salud mental es una prioridad. Entonces, hoy día hay un foco grande, no solo de los gobiernos, sino también de las personas en priorizar su propia salud mental. ¿Sí? Y generar nuevas oportunidades económicas. Oye, ya vimos que nos digitalizamos todo en la pandemia. ¿Cómo aprendo a usar esto? También una conciencia ambiental. Oye, la pandemia, si bien es cierto, paró las emisiones, pero la gran cantidad de basura que generamos entre mascarillas, guantes y todas esas cosas, eh, fue otro impacto importante. Estamos generando una conciencia antibélica también, lo podemos ver en las redes sociales, como hay manifestaciones, ¿cierto? Y se traspasa eso al mundo digital en contra de todo lo que está ocurriendo y que nos impacta como humanidad. La adopción digital, que es lo que estamos hablando ahora, ¿cómo lo usamos? Reconversión laboral o reconversión y visibilizar la brecha. Todo lo que pasó, estos retrocesos, oye, hoy día es más visto, entonces se puede trabajar apuntando mejor. Y hoy día, el mundo de la post-pandemia es el mundo de la inteligencia artificial. Y este es el tema que a mí me apasiona hoy por hoy. ¿Sí? Estamos migrando y estamos sumando a este mundo de la inteligencia artificial, porque hoy día la inteligencia artificial eh, no nace del azar, de un riflazo, no. Ya ha habido varios intentos de conectar inteligencia artificial en el mundo y han tenido que bajarse porque empieza a alimentarse sola, ¿cierto? Empieza a hacer cosas y podría venirse en contra, tal como todas esas películas futuristas. Hoy día hay protocolos y hoy día la inteligencia artificial está siendo entrenada con estos protocolos. ¿Por quiénes? Por humanos. ¿Sí? Y esa es una de las cosas que a mí me encanta hacer. Yo hoy día soy prompt engineer y entreno una inteligencia artificial, o varias en realidad, y es muy interesante porque dentro de esos protocolos tú le das la inteligencia para que la inteligencia artificial conteste lo que puede contestar dentro de un marco legal, moral, ético, etcétera. No te va a decir cómo construir una bomba, no te va a decir dónde están los sitios porno, no te va a decir no te va a decir esas cosas. ¿Sí? Para eso se están entrenando, entonces pueden tener tranquilidad de que se puede ocupar. Entonces, Nicole, Nicole, ajá, sabes que tenemos que ya tenemos terminar. que cortar. Sí, pucha, Listo. está súper Oh, yo interesante. sé, vamos a Justo que tener hablo una de instancia. reputación digital, que era una de las cosas que a mí más me interesaba. Pero Pero mira, mira, en realidad estos son tips para la reputación digital. Ustedes los pueden tener, esta presentación yo se los voy a mandar.